La ciencia ficción no ha sido particularmente respetada dentro de los medios de entretenimiento. Vista como diversión sin sustancia en los lejanos años de los 50, la ciencia ficción tendría un giro radical en el año de 1965, año en el que saldría a la venta Dune, libro que demostraría al mundo que la ciencia ficción puede ser cultivo de mundos complejos e historias innovadoras, y no para niñitos estúpidos que solo les atrae ver lucecitas y espadas láser. Tras el gigante éxito de esta novela, en los años 70, un director chileno llamado Jodorowsky, en la flor de su carrera y seguramente de su relación con las drogas, intentaría armar un proyecto imposible para traer al cine la obra de Frank Herbert. Desde Orson Welles, como el Barón Harkonnen, hasta la mismísima banda de Pink Floyd, para que se encargasen de la banda sonora. Jodorowsky trabajó por 5 años en un proyecto que parecía imposible de concretarse, principalmente por el alto costo de producción y una ambición desmedida que incluso traería al pintor español Salvador Dalí, por alguna razón. Las productoras que tenían que dar dinero para producir las fantasías de un tipo que seguramente estuviese todo el tiempo bajo los efectos de algún alucinógeno, le cerraron las puertas lógicamente por siquiera plantear una idea absurdamente ambiciosa y que no tenía el éxito asegurado. Y este sería el fin de Dune. O eso creíamos. Tras el éxito de Star Wars y la llegada de la ciencia ficción al mainstream, demostrando que el género podía generar ganancias y un éxito comercial al punto de convertirse en una franquicia por sí misma, Dino De Laurentiis, un famoso productor de cine, se embarcaría en la tarea de levantar el proyecto de Dune, abandonado ya hace mucho tiempo. En primera instancia había contratado al famoso director Ridley Scott, quien en un principio pensó en dividir el primer libro en 2 películas, pero después terminó arrepintiéndose de tomar un proyecto tan importante y abandonó la silla del director. Sin muchas opciones, la hija de Dino De Laurentiis descubriría a un prometedor director que había hecho ruido con una película independiente y una de mayor presupuesto nominada a los Oscars. Y este director no es más ni menos que el mismísimo David Lynch. ¿Sería este director capaz de llevar la obra de Frank Herbert al cine? Es el año 10.000, ya no me acuerdo, donde hay un planeta que produce una especie de droga natural que rige los viajes espaciales dentro de este universo, la melange. Ahora entiendo por qué Jodorowsky estaba tan interesado en hacer esta película. Unos tipos de negros visitan al emperador del universo conocido, donde traen una máquina de agua donde aparece un alien con boca de vagina, exigiendo la muerte de Paul Atreides, por alguna razón que no conocemos. El emperador explica la trama resumiéndonos que los Atreides van a caer en una trampa al entregarles el planeta Arrakis para que la casa enemiga, los Harkonnen, puedan atacar libremente. ¿Por qué esa señora está excitada? Ya en el planeta de los Atreides conocemos a nuestro protagonista, Paul, que no se puede sacar esa cara estúpido por alguna razón. Después de una pelea con el profesor X y unos horribles efectos especiales, sinceramente, comprendemos cuál es la supuesta arma poderosa que tienen los Atreides en su poder, y que hace al emperador temer por supuesto como emperador. Una especie de arma de sonido. Paul tiene unos sueños proféticos que lo hacen poner una cara de como si estuviese llegando al orgasmo. Despierta justo en el momento donde la señora que antes habíamos visto tener un momento feliz visita el cuarto de Paul junto con su madre. El protagonista intenta hacerse el dormido pero es descubierto por la bruja. No era muy difícil descubrirte con los ojos abiertos, Paul, qué imbécil que eres. La señora esta lleva a Paul, un menor de edad, a un cuarto donde le obliga a meterle la mano en una caja. La señora esta vuelve a tener un orgasmo mientras vemos como Paul intenta... La familia Atreides se prepara a viajar al planeta Arrakis, donde se lleva un perro pug a que viaje junto a ellos, que no saben que esos perros apenas pueden respirar y los van a llevar a un viaje interespacial, weón. Después de una escena de viaje espacial donde aparece el alien con boca de vagina de nuevo, conocemos finalmente el increíble planeta de Arrakis. Un páramo desierto donde solo vemos un poco de arena y la fortaleza, nada más. Duncan, un general que se me había olvidado comentarlo desde el inicio, vuelve a juntarse con los Atreides después de pasar un tiempo junto a los Fremen, una raza de indígenas que viven en el planeta y que claramente pueden ser de gran ayuda para el duque Leto para derrocar al emperador. Pero no hay tiempo para eso, debido a que Leto, su hijo Paul y un heraldo del cambio, Kyness, salen de paseo para observar cómo funciona el proceso de la extracción de la melange. Cuando todo parecía ir viento en popa, un error en la extracción de la máquina hace que puedan morir debido a un gusano de arena que se aproxima hacia ellos. Todos logran escapar para ver cómo el gusano se come la extractora de melange. Ya de vuelta, Paul toma un poco de melange, que parece una salchicha, y en ese momento descubre que un buscador asesino intenta matarlo, pero este lo esquiva y logra zafar. Bien hecho, Paul. Resulta que no eras tan estúpido. Esto enciende las alarmas de todos y buscan cómo tener más seguridad dentro de Arrakis, pero todo termina resultando mal. Leto siente que algo raro está pasando y se pone a vagar por los pasillos interminables hasta pillarse con el ama de llaves que está casi muerta.
y antes de que pueda celebrar no pagarle a la vieja, lo atacan por detrás y lo dejan inmovilizado. Resulta que el traidor era más ni menos que el Dr. Yue, el doctor de la familia, que acaba de traicionar a los Atreides bajando los escudos de la ciudad debido a que los Harkonnen tienen a su esposa secuestrada. Con los escudos abajo, los Harkonnen junto a los Sardaukar, tropas de élite prestada por el mismo emperador, atacan a Arrakis y destruyen todo a su paso, secuestrando a Paul y a su madre Jessica en el camino. El Dr. Yue muere y Duncan también. Leto intenta envenenar al varón Harkonnen, el jefe de la casa Harkonnen, con un diente envenenado que Yue le había dado anteriormente, pero el varón se logra zafar y Leto muere. Paul y su madre Jessica logran escapar hacia el desierto de los Fremen, donde al escapar casi por suerte de un gusano de arena, se unen a los Fremen en una escena que casi es ofensivamente mala. O sea, me estáis diciendo que los indígenas de un planeta donde la supervivencia ha endurecido a cada uno de los habitantes del desierto se rinden ante sus pies como si nada. Como si fuese una fantasía colonialista del hombre blanco, Paul se convierte automáticamente en el líder de los Fremen simplemente porque sí. La madre Jessica la convierte en una especie de bruja jefe que los Fremen tienen como viejas sabias, y para esto obligan a Jessica a tomar un jugo que parece Gatorade, pero que en verdad despierta las memorias de todas las viejas anteriores a ellas. Es un poco complicado de explicar realmente. La niña que tenía en el vientre, sí, porque estaba embarazada, al ingerir este líquido toma conciencia de ella y también se convierte en una especie de sabia tan solo siendo un feto. El tiempo pasa y Paul enseña a los Fremen a pelear como ellos, como si los Fremen no supieran cómo pelear. Película de mierda. Tras una sesión de entrenamiento donde utilizan esta arma de sonido que no sé de dónde mierda sacaron ni construyeron si supuestamente están en el desierto, los Fremen están listos para luchar con los Harkonnen. Pero antes, Paul tiene que pasar la última prueba, montar un gusano gigante que parece Para la sorpresa de nadie, debido a que la película todo el tiempo te bombardea con que Paul es el tipo más capaz del mundo sin ningún esfuerzo, logra montar el gusano y se convierte finalmente en el líder de los Fremen. Si es que ya no lo era. Tras tantos años, Paul y los Fremen, ¿sabéis qué? ¿Por qué no dejamos que la película explique todo lo que está pasando? No haría esto, pero la película suele tener estos momentos de monólogo interno, explicaciones que no te pierden de casi nada. Paul's sister Alia matured at a frightening rate. Her small body harbored tremendous powers. Paul and Chani's love grew. En uno de estos ataques, Paul se encuentra con Garny, el profesor X del inicio. ¿Te acordáis de él? ¿No? Todo está listo para la batalla final. Paul hace explotar una montaña gigante como distractor para atacar la ciudad de Arrakis. O eso creo, no queda muy claro. El emperador viaja a Dune para poner orden al asunto, matando al sobrino del varón e intentando dar una imagen de malito que no intimida a nadie. La niña, Alia, ¿recuerdan a Alia? La niña esa que es sabia. Se infiltra en esta nave y mata al varón con la misma aguja envenenada que la vieja pederasta le puso en el cuello a Paul en el inicio. Hay un corte brusco y estamos en la sala grande donde todos se juntan para terminar esta película culiada. Paul llega como si nada y nadie lo ataca ni dice nada. En verdad toda esta parte es bastante incómoda gracias a la nula dirección de esta escena. Todos o se quedan mirando como estúpidos o hacen microgestos que más que transmitir algo te ponen incómodo. Paul tiene una pelea con uno de los Harkonnen que quedan y termina venciendo, sin antes gritarle al cuerpo y hacerlo explotar. No entiendo esta película. Nadie reacciona ante esto, más que poniendo caras de imbéciles, y simplemente Paul se convierte en el nuevo emperador. Y con los poderes de Paul, supongo, hace que comience a llover en Arrakis. Y la película termina. Conche su madre. Dune de David Lynch es... El ritmo es increíblemente acelerado y aún así se siente como si fuese una película interminable. Los efectos, siendo a veces decentes, sobre todo cuando aparecen los gusanos, contrastan de una manera absurda en escenas del espacio, y la mayoría aparecen dibujos o maquetas horrendas que hace años Star Wars lo supo hacer mucho mejor, y seguramente con menos presupuesto. Por lo que leí por ahí, esto fue intencional por parte de Lynch, pero aunque algo sea intencional no quiere decir que automáticamente sea algo bueno, cosa que vemos en el resultado de esta película. Originalmente esta película fue grabada para durar 8 horas como mínimo, cosa que hubiese sido fenomenal como serie, pero por este tiempo aún las series no tenían el prestigio que tienen hoy en día. Está claro que diezmaron a Lynch con respecto a la libertad creativa y sobre todo con el corte final, pero eso no quiere decir que por eso la película sea mala, es mucho más profundo que eso. Claramente Lynch no entendía por completo lo que hace la novela especial, y principalmente el director no era capaz de afrontar una superproducción hollywoodense como corresponde. Esto se puede notar por cada aspecto de la película. El ritmo es pésimo, el guión es confuso, los efectos son malos, y la dirección de actores es increíblemente horrenda.
haciendo que actores que o tenían una carrera notable o más adelante demostrarían ser buenos actores, se limitasen apenas a mostrar gestos que en el mejor de los casos podemos interpretar debido al contexto de lo que pasa. Pero en un porcentaje mayor, todos, y repito, todos, actúan horrendo. Pero en última instancia, el mayor error de esta película es no comprender el material de origen. Personalmente soy un partidario de que las adaptaciones pueden tomar libertades creativas siempre que respeten el mensaje original, cosa que Lynch nunca llegó a comprender. El aspecto del elegido, que en la novela se deja claro desde un inicio que no es la típica historia del elegido de Dios, sino más bien uno sintético que tiene aspectos de crítica social, política y religiosa, es renegado a ser la copia de los elegidos de todas las películas hasta ese momento. El mundo de Arrakis y sus habitantes son disminuidos a ser simplemente marionetas sin pensamiento que utiliza Paul para su beneficio, cosa que en el libro sí se habla, pero desde una perspectiva más compleja sobre cómo las religiones pueden crear líderes carismáticos que los pueden llevar a la ruina. Los Fremen constantemente necesitan a Paul para tener una razón de existir, cosa que si la vemos desde una perspectiva colonialista sobre los indígenas de América, es hasta ofensiva teniendo en cuenta que ninguno de ellos es un personaje real, ninguno tiene ni siquiera nombre y los que sí lo tienen están ahí solo para servir a Paul. Elementos importantes como las Bene Gesserit, el emperador y su envidia hacia Leto, que aquí es renegado a ser una marioneta de estos tipos, que existe un arma absurdísima y que al final de la película Paul haga llover a Arrakis, hacen una sumatoria de malas decisiones que aunque Lynch tuviese poder creativo y sobre el corte final, hubiese fracasado de todas formas. No estoy seguro si realmente el proyecto de Jodorowsky hubiese terminado en algo mejor que esto, sobre todo al ver el documental sobre este caso. Podemos notar que no solo era una película que se alejaba por completo del material de origen, pero aunque no fuese Dune al final de todo, probablemente hubiésemos tenido algo mucho más interesante que ver en vez de una adaptación pobre y aburrida. Gracias a esto, Dune se convirtió en el proyecto maldito de Hollywood e imposible de adaptar, hasta que en los años 2000 el canal Sci-Fi adaptaría nuevamente Dune en forma de miniserie, que si bien tiene mejores aspectos como la dirección de actores, fracasa como producto final debido a la dirección de arte horrenda que de estos trajes que hacen parecer más una parodia porno que una superproducción. Y no hablemos de los efectos de PlayStation 1, por favor. No sería hasta 2021 que veríamos la adaptación definitiva de manos de probablemente el mejor director trabajando actualmente, Denis Villeneuve, donde se respetaría cada aspecto importante de este universo y terminaría en un resultado bastante bueno con una película que por fin le hace honor al material original. Y ni hablar de su segunda parte, película que es perfecta en su totalidad, épica en su escala y sobre todo, respetuosa en el mensaje original que el autor quería transmitir con la obra. Aunque esta película sería un fracaso para Lynch y para el estudio, tiene una curiosidad de que tiene mucha gente que defiende la película a capa y espada. Puede ser por la simple nostalgia o por el típico fanático de los libros que le interesa solo ver algo que esté adaptado al pie de la letra, sin tener en cuenta que hay elementos que pueden funcionar en los libros, pero al momento de pasar a imágenes es difícil y quedan ridículas. Pero aún más importante, sería el momento canónico de probablemente uno de los mejores directores de la historia del cine. Lynch, director que había nacido con una película de índole independiente, quedaría devastado con el modo del trabajo de Hollywood, viéndose diezmado en su creatividad y el corte final. Experiencia terrible que lo haría alejarse de grandes producciones. Decisión más que acertada teniendo en cuenta que después de esta película haría tan solo joyas que reescribiría en el cine surreal. Probablemente Dino De Laurentiis y su hija quedarían terriblemente decepcionados al no encontrar el éxito con Dune, pero en la causalidad que existe en este largo mundo, serían los responsables de alejar a David Lynch de hacer películas gigantes sin alma, a hacer obras maestras que lo llevarían por el camino del éxito desde otra perspectiva.